ley específica que lo regula. Entonces, por ese lado, existen sí otro tipo de leyes especiales o más específicas, incluso también cuando hablamos de los regímenes especiales, ¿no? Por ejemplo, el régimen especial de la micro y pequeña empresa tiene su propia normativa. Lo mismo pasa con el régimen de trabajador del hogar, el régimen agrario y también el régimen de construcción civil. Así que este dispositivo se encarga de, digamos, regular los aspectos relacionados con la contratación de los trabajadores, también habla sobre los supuestos de suspensión de la relación laboral y también aquellos casos en los que se produce la extinción de la relación de trabajo, entendiéndose por extinción de la relación de trabajo el cese, ¿no?, del trabajador. Entonces, en conclusión, como podemos observar, este dispositivo pues regula los principales aspectos que se deben tener en cuenta al momento de contratar a un trabajador. Ahora, ¿por qué es importante y cito este dispositivo cuando estamos hablando de la planilla electrónica? Lo que pasa es que una de las tareas principales de toda empresa, obviamente a través de sus órganos administrativos, es primero establecer cuándo estamos frente a un trabajador. Uno de los problemas que yo he visto en mi experiencia asesorando empresas es que muchas veces las empresas creen, ¿no?, que contratando locadores de servicios van a poder realizar sus actividades sin generar costos laborales. Entonces vamos a desterrar algunas creencias muy comunes que de repente hay empresas que la practican de manera habitual, pero eso no quiere decir que sea legal. Por ejemplo, una de las primeras creencias es el hecho de pensar que es posible legalmente que primero la empresa contrate a locadores de servicio y que luego cuando la empresa ya se va formalizando ya va a poder contratar a trabajadores. Entonces, eso no es correcto. La ley es bastante clara al establecer que toda empresa debe contar con trabajadores, por lo menos un trabajador, ¿no? Y si bien la ley no lo dice de esa manera tan específica o taxativa, lo que sí podemos indicar es que la idea, ¿no?, de la legislación es que si la empresa, entendiendo a la empresa de acuerdo con su definición, ¿no?, la suma de capital y trabajo, ¿no?, se entiende que para que pueda marchar correctamente debe contar con trabajadores, es decir, con personal que produzca, con personal que comercialice, con personal que se encargue de labores administrativas internas. Entonces, siempre va a ser necesario que exista un trabajador, por lo menos el gerente general, ¿no?, como mínimo, si queremos hablar, pues, de una situación de una empresa que recién inicia. Ahora bien, cuando estamos hablando de trabajadores, nos referimos específicamente a aquel personal dependiente que tiene tres características principales. La primera es que van a llevar a cabo una prestación personalísima de la labor. ¿Qué significa prestación personalísima? Es decir, que al momento que se les contrata, no van a poder ser reemplazados por otro trabajador, tomando en cuenta que se le está contratando en consideración de sus habilidades, de su perfil, etcétera. Obviamente, con esto no estoy diciendo que un trabajador sea indispensable dentro de la empresa. Lo que estoy diciendo es que al momento de que contratamos nosotros como empresa un trabajador, lo hacemos bajo la idea de que el trabajador se va a ajustar a las reglas y a los criterios y parámetros propios de la actividad. Entonces, partiendo de eso, la labor que va a prestar esta persona es personalísima y no va a poder en ese sentido ser reemplazado, no va a poder contar con auxiliares para desarrollar su labor, salvo que sean sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, esas son las características propias de ese tipo de prestaciones. A diferencia de este tipo, ¿no?, de prestaciones, la que se enfoca desde el punto de vista civil, que es lo que conocemos como la locación de servicios, aunque también muchos la conocen como la persona que emite recibo por honorarios, ¿no? Es lo mismo, es un locador de servicio. El locador de servicio, ya, tanto para una empresa como también para personas naturales, de forma independiente. Entonces, aquí como pueden ver la diferencia entre uno y otro, entre trabajador y locador, es que mientras que el trabajador presta su servicio de forma dependiente, el locador lo hace de manera independiente. Y cuando estamos hablando de esta primera característica de la prestación personalísima de la labor, los locadores pueden, porque la ley lo permite, ¿no?, al momento de desarrollar su actividad, contar con auxiliares que ellos mismos contratan o con las cuales tienen un acuerdo a fin de llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, digamos que yo contrato un locador para que limpie mi casa y obviamente en el contrato que nosotros suscribimos, porque puede ser un contrato oral o escrito, ¿no? Los contratos civiles tienen esa flexibilidad de forma. De acuerdo con lo que hemos plasmado en nuestro contrato por escrito, la persona va a poder llevar a personal adicional, ¿no? Entonces, ese pintor, por ejemplo, puede ser que cuente con su primo, con su hermano, con un familiar o con un amigo para que le apoye en la labor. Obviamente, el contrato que yo celebraba ha sido con él.
Entonces, a él es al que yo le debo dar las indicaciones, debo realizar el pago de los honorarios por el pintado de la casa. Yo no tengo en principio nada que coordinar con las personas que van a hacer la labor de auxiliares del locador de servicios. En cambio, en el ámbito laboral eso no sucede. No es que usted va a poder llevar a su hermano, su primo, su hijo para que lo apoye y desarrolle su actividad laboral. Es más, recuerden que muchas empresas son muy celosas con la información que tienen. Entonces exige a los trabajadores que al momento que desarrollen su actividad lo hagan respetando lo que se conoce como la confidencialidad. Entonces, la confidencialidad es un aspecto muy necesario a tomar en cuenta al momento de que se está llevando a cabo este tipo de actividades, ¿no? Bien, entonces ya nos quedó claro en qué consiste la prestación personalísima de la labor y ahora vamos a ver lo que es el segundo aspecto, que es la remuneración. La remuneración viene a ser aquella suma, ¿no? Aquel monto dinerario, en principio, aunque también puede ser en especies, por ejemplo, cuando se le otorga al trabajador alimentación, ¿no? Entonces, también eso califica como remuneración, cuando es alimentación principal. Entonces, remuneración viene a ser todo aquel concepto, no importa su denominación, que se entrega al trabajador como contraprestación por sus servicios. ¿Qué quiere decir contraprestación? El trabajador tiene la obligación de prestar un servicio. Entonces, como respuesta a esta prestación de servicio, el empleador lo que va a hacer es pagar al trabajador una suma. Esta suma va a tener cierta periodicidad porque puede ser fijada a partir de una quincena, puede ser fijada a partir de un mes, etcétera. Eso va a depender del acuerdo que tengan ambas partes. Y en función de eso se le va a pagar siempre una remuneración y esta remuneración puede ser establecida o fijada en torno a dos criterios. Uno, en función del tiempo, es decir, si el trabajador labora, por ejemplo, 8 horas diarias o 48 horas semanales, entonces el tiempo va a ser el determinante para fijar a cuánto debe ascender la remuneración. Entonces, cada vez que el trabajador llega tarde, eso quiere decir que se le va a disminuir su remuneración. O si el trabajador realiza labores de horas extras, entonces eso va a generar que se incremente su remuneración. Entonces, hay que tomar en cuenta esa característica de la remuneración que no tiene otro tipo de pago. Por ejemplo, en el caso de la locación de servicios, lo que se paga al prestador de servicio independiente es un honorario, pero el honorario no se fija en función de tiempo. El honorario normalmente se fija en razón de un resultado. Por ejemplo, si yo contraté, para regresar al ejemplo anterior, una persona que pinte mi casa, el resultado, lo que me interesa, y por eso se ha realizado el contrato, es básicamente ya que la casa esté pintada, ¿no? Ese es el resultado que yo busco. Entonces, obviamente, ante las circunstancias, ¿no? Debe tener en cuenta que los prestadores de servicio no hacen su cálculo de honorarios tanto en función de su tiempo, sino siempre pensando en qué tipo de prestación van a brindar y culminar ese tipo de prestaciones, ¿no? Obviamente hay locadores de servicio cuya actividad sí puede tener cierto grado de permanencia en el tiempo. Por ejemplo, aquellos que realizan labores de asesores, ¿no? Que son personas independientes, que no forman parte de la estructura organizativa de la empresa. Y como son asesores externos, entonces en cualquier momento ellos pueden brindar la asesoría dependiendo de la necesidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, ahí el honorario se puede fijar de muchas maneras. Algunos fijan los honorarios como una especie de fijo mensual, ¿no? En torno a las diferentes preguntas que le pueden hacer. Otros lo fijan en torno a tareas específicas. Si son tareas sencillas, se establece un monto. Si son tareas complejas, se establece otro monto. O también lo que pueden hacer es fijar un monto por hora. Entonces, como pueden ver, en el caso de los honorarios hay muchas formas de regular el tema del pago de los honorarios. Pero como el prestador de servicio independiente no tiene horario, o esa es la lógica por lo menos de ese tipo de contratos, entonces no se le va a reducir ningún tipo de honorario, o sea, no hay reducción. En todo caso, si se plantea algún tipo de reducción del honorario, sería por incumplir una parte de la actividad, ¿no? O por demoras. Pero en el caso de la remuneración, ahí sí, cuando la remuneración se fija por el tiempo, cuando el trabajador falta o llega tarde, entonces en esos casos sí se le puede descontar con total validez. Por otro lado, recuerden que la remuneración también tiene características muy especiales. Número uno, es un concepto que va a servir de base de cálculo para el aporte de salud, que es el seguro que tienen los trabajadores para atenciones médicas, así como también para recibir subsidios. En segundo lugar, la remuneración va a servir también para que en función de ella se efectúen los descuentos
o retenciones vinculadas con el sistema de pensiones, puede ser la FP o la ONP, y también la retención que corresponde al impuesto a la renta de quinta categoría. Además, recuerden que la remuneración también sirve como base de cálculo para lo que vienen a ser los beneficios sociales. Estamos hablando de los tres conceptos que se otorgan al trabajador adicionalmente a la remuneración básica. Estamos hablando de la compensación por tiempo de servicios, las vacaciones y las gratificaciones, ¿no? Esto es un dato importante porque esto no sucede con los honorarios, así que el tratamiento de la remuneración ahí también tiene una gran diferencia. Y finalmente la remuneración se diferencia de los honorarios en la medida que tiene una protección especial por parte de la ley. Por ejemplo, cuando yo contrato a una persona por honorarios, ¿no? Es un locador de servicio, yo no tengo que fijar un mínimo para el pago de los honorarios. Pueden existir, obviamente, criterios a partir de los cuales se pueden establecer reglas para que ciertas actividades no reciban menos, ¿no? Tomando en cuenta los valores de mercado. Pero esas son reglas, digamos, de mercado, no son exigencias legales. En cambio, para el caso de la remuneración, sí o sí es obligatorio que se tome en consideración lo que se conoce como remuneración mínima vital. Entonces, la remuneración mínima vital, de acuerdo con lo que establece la ley, actualmente es de 1.025 soles, ¿no? Es un monto que ya se encuentra establecido por este tipo de normas, y ante eso, obviamente, siempre tiene que tomarse en cuenta que cuando yo contrato a una persona que puede ser a tiempo completo, ¿no? Estamos hablando normalmente 8 horas, pueden ser 6 horas, pueden ser 4 horas, porque eso es a tiempo completo. En esos casos, siempre voy a tener que pagar la remuneración mínima vital. En el caso de que el trabajador sea un trabajador a tiempo parcial, ¿no? Ahí sí existe una excepción de pagar a la persona un monto, una remuneración mínima vital. Ahí le puedo pagar menos, pero tampoco es que voy a definir un monto de manera arbitraria, sino que el mínimo va a ser fijado de manera proporcional a la cantidad de horas, ¿no? Entonces, para eso simplemente tengo que hacer una regla de tres simple, ¿no? Estableciendo si por 3 horas, por ejemplo, de trabajo es X, ¿no? Lo que voy a pagar, tomo como base cuánto le pago al trabajador si labora, por ejemplo, 6 horas, ¿no? Entonces, ese es el criterio que podríamos utilizar para hacer el cálculo del pago de un trabajador a tiempo parcial. Y finalmente, la remuneración también tiene como característica el hecho de que tenga una protección especial en materia de embargos. Como la remuneración que se otorga a los trabajadores tiene un carácter de subsistencia, se entiende que el trabajador, ante esas circunstancias, lo que busca es mantener sus remuneraciones prácticamente en un sentido de intangibilidad. Ante eso, la ley ha otorgado una protección especial, si bien la remuneración no es que sea intangible al 100%, sí para efectos de embargos hay limitaciones. Por ejemplo, una de estas limitaciones en lo que se refiere a embargos de remuneraciones es la que está relacionada con cuando son embargos judiciales, ¿no? Yo no puedo embargar el 100% de la remuneración y de las pensiones, solo puedo embargar una parte, un porcentaje. La ley establece que para eso se va a considerar un monto como base, un monto tangible, que es equivalente a 5 URPs. Una URP es una unidad de referencia procesal que es equivalente al 10% de la UIT vigente. La UIT actualmente es de 4.950. Entonces sacamos el 10% y eso lo multiplicamos por 5. Entonces, ese viene a ser el monto intangible. Ahora, del monto que exceda a ese monto intangible, sí se va a poder embargar, pero no al 100%, sino solo se va a poder embargar una tercera parte. Entonces, como pueden ver, aquí observamos pues una protección muy especial que otorga la norma a las remuneraciones también en materia de embargos, porque si se embarga el 100%, imagínense, prácticamente se le va a quitar al trabajador las medidas de su subsistencia. Además de eso, también tomen en consideración, además de la protección que se da sobre este punto, que la remuneración específicamente, ¿no? También puede ser pactada a través de lo que se conoce como un convenio interanual. Aquellas personas que ganan dos UITs, ¿no? Estamos hablando de personas que son altos ejecutivos o trabajadores especializados, etcétera. Ellos pueden pactar con su empleador un convenio de remuneración interanual que tiene como finalidad distribuir de manera mensual los montos que se pagan durante el año. Ejemplo, yo pago durante el año 12 remuneraciones mensuales, pago 2 gratificaciones, hago 2 depósitos de CTS en mayo y en noviembre, y adicionalmente puedo pagar, por ejemplo, bonos, ¿no? Puedo pagar a trabajar un bono anual de repente. Entonces, todos estos pagos yo los puedo sumar y luego dividir entre 12, y esto lo puedo repartir en todos los meses. Entonces, en eso consistiría la remuneración interanual, que es válida siempre y cuando se celebre un convenio al respecto.
Entonces, esto es lo que caracteriza a la remuneración. Y finalmente, ya para cerrar esta primera parte y absorber algunas preguntas que ya lo están formulando, me pasé, disculpe. La tercera característica, yo diría que la más importante es la subordinación, porque con la subordinación nos encontramos ante un trabajador que va a recibir órdenes, va a estar sujeto a las directivas de la empresa, va a estar también condicionado a las reglas establecidas en el contrato, y esa persona, por la propia naturaleza de su actividad, va a tener que seguir, digamos, ciertos mandatos que son dictados por el empleado. Entonces, como podemos observar, la subordinación es una característica imprescindible para este tipo de contrataciones, así que no podemos dejar de lado este elemento. A diferencia de lo que viene a ser el elemento de la subordinación, en el ámbito de la locación de servicios existe la autonomía, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una persona que brinda servicios de manera autónoma, nos referimos a una persona que no va a estar sujeta a ningún horario, no va a tener que seguir órdenes y si bien va a estar de una u otra manera sujeta a lo que establece el contrato, la sujeción es mínima, porque solo va a estar sujeto a los plazos, va a estar sujeto a los deberes propios de la actividad, pero no es que va a estar constantemente fiscalizado por la persona que lo contrata, por el comitente, ¿no? Entonces, esas características son propias de la locación de servicios. No se olviden que esas tres características son esenciales para toda relación laboral, así que los inspectores de la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, son aquellos que van a detectar en qué circunstancias se pueda presentar una incongruencia en cuanto al contrato que se puede formular para un personal. Ejemplo, si yo contrato a una persona como locador de servicio, pero la SUNAFIL detecta que esta persona cumple con esas tres características esenciales, entonces va a aplicar este principio, que se conoce como principio de primacía de la realidad, que es un principio a partir del cual, cuando hay una discordancia entre los documentos y los hechos, lo que se prioriza son los hechos. Entonces, en conclusión, si la persona que usted contrata es un locador, es una persona que emite su recibo por honorarios, puede ser que haya un contrato por escrito, ¿no? De locación de servicios. El hecho de que usted tenga esta información no va a servirle de nada si al final el inspector de trabajo observa que las características de este personal son las propias de un trabajador. Entonces, ante eso, lo que va a ordenar la SUNAFIL, o también puede ordenar el juez, es que usted lo registre en el T-registro, ¿no? Que es lo que corresponde para efectos de la formalidad correspondiente de estos contratos, y también le va a exigir que le pague todos los beneficios establecidos por ley. Entonces tengan en cuenta eso porque muchas veces yo he participado en comparecencias ante la SUNAFIL, ¿no? Y la SUNAFIL tiene bastante claro el hecho que por más que usted sea una empresa que no tenga mucho capital o sea una empresa que forme parte del régimen de la micro o pequeña empresa, eso es irrelevante para establecer como obligación el hecho que usted cuente con trabajadores. Y si usted opera tomando en cuenta locadores de servicio, lo más probable es que la SUNAFIL le vaya a observar este tipo de contratos, digámoslo así, ¿no? Bueno, luego tenemos, iba a resolver algunas consultas que ya veo que me están haciendo 6 preguntas. A ver, vamos a atenderlas, solo un momento, por favor. Acá dice, a ver. No, creo que no he visto ninguna pregunta todavía. A ver, solo un momento. Ahí está, ya la encontré. Es de Luis Enrique Tejada, o Enríquez Tejada, ¿no? Dice, el pago bruto a mi trabajador es de 1.500 soles. Dice, aparte, en su boleta se registra pasaje de 500 soles y alimentación de 500 soles. Dice, para sus beneficios sociales solo lo calculo con los 1.500, ¿no? Lo que pasa es que primero hay que aclarar cuando está diciendo pasajes, ¿no? Porque aquí dices, primero se le paga un básico de 1.500. Hasta ahí va claro. Ese es un concepto remunerativo. Luego dice que hay pasajes. Entiendo que pasajes es una movilidad supeditada a la asistencia o es una movilidad como condición de trabajo. Entonces, hago la aclaración porque no es lo mismo. La movilidad supeditada a la asistencia es la movilidad que le paga la empresa al trabajador para que llegue a tiempo, ¿no? Y se le paga por ida y regreso. Obviamente el trabajador puede gastar en taxis o no, o sea, es un tema ya irrelevante. Lo importante es que ese monto que se le paga sea un monto razonable. Entonces, por eso cuando tú hablas de pasajes, creo que sería importante primero definir si es la movilidad supeditada a la asistencia o es que normalmente todos los meses te pagan pasajes. Por ejemplo, tú puedes ser un vendedor y de repente la empresa lo que hace es asumir tus pasajes para que puedas vender tus productos a determinados clientes. Entonces, ahí el tratamiento va a ser diferente porque ya no va a tener la calidad de movilidad supeditada a la asistencia, sino que va a tener la característica de ser una condición de trabajo. La diferencia es sutil, pero existe, porque si bien ambos conceptos son conceptos no remunerativos,
la movilidad supeditada a la asistencia sí va a estar afecta al impuesto a la renta quinta, mientras que la movilidad que se realiza como si fueran viáticos, ¿no? Pasajes para cumplir con determinadas labores, eso al ser una condición de trabajo no está afecta al impuesto a renta quinta, ¿no? Y en tercer lugar, ahí también me menciona la alimentación. Bueno, en la alimentación también hay que ser precisos. Cuando entendemos alimentación, ¿qué es? Refrigerio, es alimentación principal, es alimentación como condición de trabajo. Entonces son varias variables, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Si fuera alimentación principal, eso sí es remunerativo, porque estamos hablando de un almuerzo, desayuno o cena, y la ley establece que todo lo que tenga que ver con la alimentación principal debe ser calificado como un concepto definitivamente remunerativo, ¿no? Ahora, a diferencia de la alimentación principal, la alimentación que se otorga a los trabajadores como refrigerio no cubre una alimentación principal. Es como, por ejemplo, que usted le pague al trabajador un sándwich y un jugo, ¿no? Entonces son montos mucho menores y esto se puede pagar mensualmente y no es calificado como un concepto remunerativo. Y finalmente tenemos como otro concepto la alimentación como condición de trabajo, que es un monto que se va a entregar al trabajador cuando el trabajador desarrolla actividades donde por su lejanía o por las dificultades propias de la actividad no va a poder tener acceso, por ejemplo, a restaurantes. Entonces, normalmente aquí lo que se hace es otorgar a los trabajadores directamente comida, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador labora como una terramoza o los que son terramosos también, ellos se alimentan de la comida que normalmente se reparte a los pasajeros del bus, ¿no? Entonces, en ese caso, la alimentación que se brinda, ahí tendría la calidad de condición de trabajo, ¿no? Ahí, obviamente, si es una condición de trabajo, no va a ser un concepto remunerativo. Tomando en cuenta todo lo que acabo de explicar, y disculpa que haya sido tan detallista, pero en materia de conceptos remunerativos y no remunerativos hay que hacer ese análisis, yo te diría que para efectos de los beneficios sociales hay que tomar sí o sí los 1.500. Si estos 500 de pasaje son movilidad supeditada a la asistencia, no ingresan. También si es condición de trabajo, no ingresan. Y en el caso de la alimentación, solo va a ingresar si es una alimentación principal. Entonces, eso toman en cuenta para efecto de calcular los beneficios sociales. A ver, creo que hay otra pregunta por aquí. Deme un momento nada más para revisar. Ahí está. Tenemos una pregunta, otra de Luis Enríquez, que dice lo siguiente. Si contrato a un contador, ¿no? Por locación de servicios, pero él venía a la empresa, no, envía a la empresa a diversas personas para ver la contabilidad. Y si llega a la SUNAFIP podría tener problemas. Lo que pasa es que para esos casos va a depender, ¿no? Porque ahí, si estamos hablando de que usted contrata a un contador, entiendo que es un jefe contable, para decirlo en esos términos, ¿no? Es decir, que tiene auxiliares. Entonces, él lo que hace es destacar, digámoslo así, ¿no? Una especie de destaque a estos auxiliares. En principio no va a haber inconvenientes porque un contador perfectamente puede ser contratado como un locador de servicios. Eso sí, el tipo de actividad que va a prestar esta persona, al ser un externo, para decirlo en esos términos, tiene que ser sin horarios. Es más, el hecho de que los contadores vayan a las oficinas de la empresa puede resultar un poco raro. Lo normal es que ellos solo vayan cuando tengan que hacer alguna presentación o algún informe. Entonces, si no tienen que realizar ninguna presentación ni informe, no tiene sentido que vayan, porque ellos pueden trabajar de su casa. Entonces, cada vez que realicen estas visitas, los contadores auxiliares, para llamarlos así, definitivamente tiene que existir en primer lugar un documento que sirva de sustento de que han ido de visita. Por ejemplo, si están yendo a oficinas como de coworking u otro tipo de oficinas, se le pueden colocar distintivos como de visitante, ¿no? Para comenzar. Dos, obviamente esta persona no van a marcar ningún tipo de registro, ningún tipo de tarjeta, aunque sí, no estaría de más que el vigilante o la secretaria anote cuando estas personas ingresen, pero ojo, lo anoten no como si fuera un horario, sí que lo anoten simplemente por un tema de seguridad, ¿no? Para saber qué personas están ingresando al lugar, a la oficina. Entonces, en esos aspectos, sí, yo no veo muchos inconvenientes de que se pueda entender estas personas como locadores, insisto, siempre y cuando que las visitas que realicen sean para emitir informes o absorber consultas muy puntuales y que esto no sea recurrente. Porque si es recurrente, ahí sí puede existir un indicio. Ojo, no estoy diciendo que necesariamente van a ser trabajadores, pero sí existir un indicio de que pueden ser trabajadores. Así que por eso tengan mucho cuidado cuando contraten locadores de servicio, que si bien en la práctica lo son, de repente por ahí usted le quiere dar algunas características como si fueran trabajadores. Entonces, obviamente, eso sí no sería adecuado. Por otro lado, hay otra pregunta de Joel que dice, bueno, es la primera pregunta de Joel,
que dice, una consulta, movilidad por viático se tiene que declarar en el PDT-PLAME. Ojo, todo lo que un trabajador recibe como ingreso, sea concepto remunerativo o no remunerativo, tiene que ser declarado tanto en la planilla electrónica, entiéndase PLAME, como en la boleta de pago. A pesar de que se entregue como un bien y no como dinero, ¿no? Igual el valor de ese bien va a tener que ser registrado en la PLAME. Ejemplo, en el caso de la canasta de Navidad, aquellas personas que dan bienes o regalos a los trabajadores, esos regalos tienen que ser valorizados y tienen que ser colocados en la planilla electrónica. Entonces, no es tan sencillo este tema de los montos que se entregan a los trabajadores. En el caso de la movilidad por viáticos, algunas empresas no lo ponen, ¿ya? Yo sugiero ponerlo, obviamente, colocar en el rubro de condición de trabajo, porque eso es lo que corresponde para ese tipo de movilidad por viáticos y va a encontrarse también tanto en la boleta de pago como en la planilla. Nancy pregunta, creo que esta es la última pregunta, sí, para regresar a la positiva. Nancy pregunta, tenemos trabajadores fuera de la ciudad de Arequipa, el Cusco dice, para trabajadores mineros es una jornada de 20 por 10. Y se les pone en sus boletas de remuneraciones concepto de movilidad, no afecto a impuestos, solo a la renta de quinta. Ya. ¿Estaría correcto como condición de trabajo? No, porque obviamente si tú lo vas a colocar como concepto de movilidad, no afecto a impuestos, salvo a impuestos a la renta de quinta, no es una condición de trabajo, porque la condición de trabajo no está afecto a nada, ni siquiera al impuesto a la renta de quinta. Entonces, ahí habría que determinar bien qué tipo de concepto de movilidad es, porque si son personas que son trabajadores mineros, ¿no? Yo que más o menos conozco el sector, ¿no? Y lo que tú haces es pagar, por ejemplo, de una movilidad para que los traslade a ellos. Entonces, ahí es un gasto que tú asumes y esto sería una condición de trabajo, claro está, porque tú lo que estás haciendo es garantizar el transporte para una zona alejada, ¿no? Pero lo que me parece sospechoso es que se esté colocando que va a estar afecto al impuesto a renta de quinta, porque ahí no tiene sentido que esté afecta al impuesto a la renta de quinta, ¿no? Entonces, ahí yo te recomendaría que verifiques bien ese punto, porque se estaría haciendo una declaración incorrecta. Y finalmente, no, ya, ¿por qué? Por más que tenga... ya, Joel pregunta en torno a la anterior que realizó de la movilidad por viáticos. Dice que por más que tenga comprobante de pago, igual va a tener que hacer esta declaración. Sí, y la respuesta es simple, porque la ley lo indica, ¿no? La ley es bastante exigente y señala, ¿no? Justo iba a mencionar esta norma en un momento, señala claramente que cualquier concepto, sea remunerativo o no remunerativo, debe figurar tanto en la boleta de pago como en la planilla electrónica. Así que acá no es que sea optativo, si me conviene o no me conviene, que es útil o inútil, es una exigencia legal. Bien, para retomar, a ver, disculpen, creo que agrandé, ahí está, ahora sí, ¿ya? A ver, tenemos los dos dispositivos adicionales, ya, que también regulan el tema de las planillas. Por ejemplo, este decreto supremo, el 001, disculpen, se me movió, 00198-TR, es el que regula la planilla de pago y la entrega de boletas de pago. A ver, recuerden que antes, y tomen en cuenta el año en el que se dictó este decreto supremo, que es en los años 90. Antes, cuando hablamos de la planilla, nos referimos a un libro. ¿Ya? Aquellos que son contadores de años anteriores conocen cómo funcionaba esta planilla. Obviamente ahora todo se ha actualizado, ahora todo es electrónico, pero la ley, como no ha sido modificada, mantiene algunas exigencias que todavía resultan compatibles con la planilla electrónica. Por ejemplo, esta que mencioné de que los conceptos que se declaran en la boleta deben también ingresar a la planilla. Entonces, es un tema que todavía se mantiene, ¿no? Por otro lado, también en esta norma se establece con claridad qué tipo de información debe registrarse tanto en la boleta de pago como en la planilla. Claro, en la planilla por defecto está esa información, porque la planilla, específicamente la PLAME, está vinculada al registro. En cambio, cuando era antes la planilla de pago, tenías que anotar la información, ¿no? En el caso de la boleta de pago, recuerden que la boleta puede emitirse también a través de la PLAME, pero algunas personas prefieren utilizar otro tipo de sistemas independientes, ¿no? Eso ya depende de cada persona, ¿no? O cada empresa en todo caso. Y finalmente, una norma que también resulta importante y que también recomiendo que la lean, ¿ya? Es el Decreto Supremo número 018-2007-TR, que establece el contenido y las obligaciones relativas a la planilla electrónica, ¿no? Por ejemplo, aquí señala como obligación, específicamente en el caso del registro, que cuando un trabajador ingresa hay que declararlo inmediatamente, ¿no? También hay que declarar las modificaciones y la baja. Entonces, son aspectos importantes a tener en cuenta porque si bien son obligaciones formales, igual, la SUNAFIL está atenta a este tipo de declaraciones. Y no solo la SUNAFIL,
sino también la SUNAT. Por ejemplo, yo he estado participando, a pesar de que mi especialidad es ser abogado laboralista, yo también he participado en algunas, digamos, sesiones que han tenido las empresas con SUNAT, ¿no? En la que la SUNAT se encarga de hacer fiscalizaciones. Y, por ejemplo, uno de los puntos que últimamente la SUNAT está fiscalizando es la base de cálculo para determinar el aporte de salud. Entonces, por ejemplo, hay empresas que por error hacen declaraciones incorrectas. Por ejemplo, yo asesoraba a una empresa que entregaba gratificaciones extraordinarias prácticamente todos los meses, ¿no? Lo convertía en una bonificación regular. Pero recuerden, aquellos que más o menos ven planillas, que una gratificación extraordinaria, como dice su nombre, extraordinaria, no puede ser entregada todos los meses, ¿no? Entonces ahí venía el error, porque al entregarlo todos los meses, claro está que lo trataban como si fuera un concepto no remunerativo y no ingresaba a la base de cálculo de salud, no del aporte de salud. Entonces la SUNAT observó esto y nos decía, ¿saben qué? Ahí lo que se está haciendo es utilizar incorrectamente el concepto de gratificación extraordinaria porque es un pago reiterativo. Esto es muy interesante porque prácticamente con eso la SUNAT está entrando a discutir aspectos que son propios de la especialidad laboral. ¿Debe hacerlo la SUNAT o no debe hacerlo? Es un tema a discutir, es un tema polémico. Hay abogados que se han pronunciado a favor, otros en contra. Lo real, más allá de que nosotros pensemos de que no debe hacerlo porque el órgano especializado de la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, lo real es que la SUNAT lo hace. Y lo hace respaldado por una ley, porque la ley establece que ellos son los encargados de los tributos y para efectos de lo que viene a ser el aporte de salud, se entiende, ¿no? Como un tributo, ¿no? Entonces, por ese lado, el aporte de salud también va a ser fiscalizado por la SUNAT y por ende, la SUNAT también puede analizar cuál es la base de cálculo de esos conceptos. De repente, por ahí, hay conceptos que no se están considerando para el aporte de salud, ¿no? Es por eso que la SUNAT entra a tallar mucho en estos casos. Muy bien, antes de responder las preguntas, como recién me acabo de dar cuenta que se ha pasado rápido el tiempo, porque ya son las 7:37 y quiero acabar puntual, ¿no? Lo que quería aclarar era de que cuando estamos hablando de los contratos, ¿no? Primero, no se olviden que hay dos tipos de contratos, ¿ya? Que son el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios y aparte de modalidades formativas laborales. En el caso de las modalidades formativas laborales, ya, no se olviden, y digo olvidar porque seguro ustedes lo han visto, que no son contratos de trabajo, ya, porque resulta que estas modalidades formativas son, como en algunos países se conocen, como convenios de aprendizaje. Son para personas que obviamente lo que buscan es encontrarse en una situación real de trabajo, porque ellos necesitan, más allá de que ya hayan obtenido, digamos, la capacidad, tomando en cuenta los años de educación, obviamente que esas personas lo que buscan es complementar con su experiencia, ¿no? Entendemos su experiencia educativa con una experiencia laboral real, ¿no? Entonces, esta modalidad formativa lo que busca es que el practicante se inserte en un ambiente propiamente laboral. Obviamente, las exigencias que tiene el practicante no son las mismas que tienen los trabajadores. Es por eso que ahí no hay contrato de trabajo, el practicante no va a tener estabilidad laboral, en cualquier momento se le puede cesar un practicante. Y además de eso, también no se olviden que si bien este registro establece también la obligación de registrar a los practicantes en la planilla electrónica, el tratamiento que se le da a un practicante es muy diferente, porque no va a tener todos los conceptos que sí se le paga a un trabajador, al practicante solo se va a pagar subvenciones, ¿ya? Por otro lado, los practicantes no van a recibir, pues, como los trabajadores, una boleta de pago. En algunos casos las empresas hacen como una especie de boleta, ¿no? Para entregar a los practicantes. Y además de eso, también tomen en cuenta que los practicantes no van a tener, pues, gratificaciones, CTS, vacaciones sí, aunque ahí la ley no lo llama vacaciones, simplemente lo llama como descanso, ¿no? Es un descanso de 15 días, cuando el practicante ya tiene un año de realizar práctica. Así que por ahí, sí, digamos, tienen un derecho, ¿no? Y si bien no tienen gratificaciones, hay un concepto que se parece mucho, que es la media subvención que se paga cada 6 meses. Ojo, 6 meses, estamos hablando no necesariamente julio y diciembre, que es lo que se aplica para gratificaciones, sino que nos referimos a que contamos desde la fecha en la que ingresa el practicante, ¿no? Hasta que se cumplen los 6 meses. Entonces, cada vez que sucedan los 6 meses, hay que pagarle al practicante una media subvención, que es como una subvención adicional, ¿no?
Eso es lo que más o menos hay que precisar sobre las prácticas preprofesionales y también las prácticas profesionales, que son las dos modalidades más conocidas de modalidades formativas laborales, ¿no? Estas modalidades se encuentran reguladas en la ley número 28518. En cambio, el contrato de trabajo, ya hemos mencionado que se regula por el Decreto Supremo número 003-97-TR y el contrato de locación de servicios, que es el Código Civil. Entonces, bueno, aquí gráficamente pueden observar las principales diferencias. Y además también ahí recomiendo ver cuáles pues son los puntos también comunes, porque no solo son diferencias, también son puntos comunes. Por ejemplo, el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicio, ambos tienen un fin principalmente económico. En cambio, la modalidad formativa, su fin es principalmente formativo. Es más, las empresas podrían perfectamente celebrar convenios de prácticas preprofesionales y profesionales con personas con que no va a resultar tan, digamos, en términos económicos, tan favorables, ¿no? Claro, eso no es lo importante es que brinde la oportunidad al practicante para que se desempeñe en un ámbito real de trabajo. Es por eso que al practicante no le puedes encargar tareas de alta responsabilidad, ¿no? Yo he visto empresas que por error, y por ejemplo, incluso entidades públicas, como el Poder Judicial, etcétera, que durante muchos años han tenido a los practicantes realizando actividades que son propiamente de asesores. Entonces, eso no es posible, porque ahí estás encargando labores que son propias de un trabajador, no de un practicante. Y eso obviamente es ilegal y puede generar sanciones no solo desde el punto de vista de la SUNAFIL, sino también de Servir, que es la que se encarga de ver todo lo relacionado con el aspecto del sector público, y el Poder Judicial, obviamente, que cuando se judicializa un tema, se encarga de pronunciarse sobre cualquier tipo de régimen. Antes de avanzar ya con la diferencia entre registro y plame, porque ya con esto vamos a cerrar, me parece que hay algunas preguntas, así que voy a absolverlas. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, a ver, un momento, a ver, allá. Acá hay una pregunta que dice, buenas noches, las empresas que están en el RER y no tienen trabajadores en planilla, ¿tienen la obligación de declarar plame por los recibos por honorarios? Ya, lo que pasa es que ahí voy a entrar a un tema muy particular, en verdad no me va a alcanzar mucho tiempo para explicarlo, porque recuerden que esta es una sesión gratuita, una sesión de introducción, llamemos así, para más o menos generar interés en este curso, ¿no? Lo que puedo responderte es que, número uno, yo nunca recomiendo a mis clientes que no tengan trabajadores en planilla. Ahora, claro, en la práctica hay empresas que por sus circunstancias muy particulares, de repente no cuentan con ningún trabajador en planilla. No obstante, yo no lo recomiendo y siempre les digo, si vas a estar en la circunstancia, trata que no sea mucho tiempo, porque basta que un inspector de la SUNAFIL te visite y por ahí te van a cuestionar. Entonces, no importa en qué régimen te encuentres o en qué sistema tributario te encuentres, sí o sí vas a tener que contar con un trabajador. Incluso para las microempresas, el mismo sistema de REMIPE exige que tengas mínimo un trabajador, porque si no, no te puedes inscribir. Entonces, como pueden ver, incluso para aquellas empresas cuya dimensión, digamos, no es de mediana ni gran empresa, igual se exige, obviamente, que cuentes con trabajadores. Entonces, bajo esa lógica, siempre una empresa debe contar con una planilla electrónica y a partir de esta planilla electrónica hace las declaraciones de los trabajadores y, bueno, también se recibe por honorario declarando, ¿no? Por otro lado, acá también preguntan, dice, ¿tiene multa por no declarar los recibos por honorarios que no tienen retenciones? Ya, lo que pasa es que esa pregunta es más una pregunta tributaria que laboral, porque laboralmente hablando, todo lo que va a tener multa es cuando tú no haces la declaración, en este caso, de las boletas de pago, ¿no? Y si tú no declaras en la PLAME, también tienes multa, porque estarías declarando de manera insuficiente o incluso te pueden calificar eso como dato falso. Así que, obviamente, ante esos supuestos, es necesario que se apliquen multas, ¿no? Por otro lado, acá pregunta Cintia, si tengo dos practicantes que solo van sábado un par de horas, ¿qué contrato aplicaría? Lo que pasa es que en el caso de los practicantes no es que haya modalidades de contrato, siempre van a ser convenios de modalidades formativas. Entonces, si es un practicante que todavía no termina la universidad o el instituto, estamos hablando de un practicante preprofesional. Y si es una persona que ya terminó, ya culminó los estudios, estamos hablando de un practicante profesional, ¿no? Entonces, ese es un tema que recomiendo que lo tengan en cuenta, ¿no? Por otro lado, Roberto pregunta, ¿se deben declarar los convenios de practicantes con Senati? Sí, también son convenios que tienen que ser declarados en la planilla electrónica. Es más, en este registro, ahí sale la opción que indiques que son practicantes Senati. Así que eso también ingresa dentro de las declaraciones.
Hay dos preguntas más. Eladio dice, ¿cuál sería la contingencia si no se formaliza los servicios externos de un contador con un contrato de locación de servicios? Lo que pasa es que en el caso del contrato de locación de servicios no es que la ley civil exija que sí o sí vas a tener que formalizar un contrato, porque ojo, cuando yo hablo de contrato, no piensen que me refiero al documento. Cuando yo hablo de contrato me refiero al acuerdo, porque para efectos legales un contrato es el acuerdo entre dos partes, es por eso que se le conoce como un acto jurídico bilateral, porque son dos partes, ¿no? Es el acuerdo que surge entre dos partes con la finalidad de regular sus intereses de orden patrimonial. Entonces, ante eso, el contrato de locación de servicios, cuando yo digo contrato de locación de servicios, no me refiero al documento, me refiero al acuerdo. Ahora, si se debe formalizar o no, es un tema que la ley ha dado a las partes la libertad para hacerlo. No obstante, yo siempre recomiendo que para efectos de una locación de servicio es mejor tener un contrato por escrito, porque muchas veces no basta el recibo por honorarios en el caso que tú quieras justificar que una persona realmente es un locador y no es un trabajador. Muchas veces la SUNAFIL me pide incluso contratos, ellos saben que no es obligatorio, pero lo piden como una forma de reforzar el punto de vista del empleador cuando surgen dudas, porque como entenderán, cuando un locador de servicios emite un recibo por honorarios, muchas veces el recibo por honorarios no es muy claro sobre cuál es la situación que se está regulando, ¿no? Entonces, es un tema que también hay que considerar. A ver, ¿qué más preguntan? Acá dicen, dice, trabajador está en el REMIPE en una microempresa, si debería tener beneficios sociales, como general o como micro, ya que lo acreditaron después. Ah, lo que pasa es que si tú has ingresado recién a ser microempresa, todos los trabajadores que han estado antes de que se realice la inscripción, ellos mantienen sus derechos. Así que van a ser tratados todavía como régimen general. Así que en la práctica es posible que una microempresa tenga trabajadores bajo el régimen general y otros trabajadores bajo el régimen laboral de la microempresa. Y esto no es discriminatorio porque tiene que ver con la fecha en la que la empresa se inscribió. Kitson pregunta, si no tengo trabajadores en una empresa y he tenido ventas en varios meses, la SUNAT me consideraría como sujeto sin capacidad operativa. Ya, esos son criterios tributarios que lamentablemente yo no puedo absolver porque, insisto, esto yo veo la parte laboral. Entonces, eso ya lo podemos ver con la otra especialista para aquellas personas que van a participar en nuestro curso. Y ahí te van a responder la consulta. Lo que sí te puedo responder es que, insisto nuevamente, ¿no? Si has tenido ventas en varios meses, lo lógico es que estas ventas se hayan realizado por un personal. La pregunta es, si solo son locadores de servicios, entonces mi pregunta va a ser, ¿esas personas son realmente trabajadores o son locadores? Yo diría que son trabajadores, porque es tu personal de ventas. Es más, si tu labor es ventas, al ser tu actividad principal, tienen que tener ellos la naturaleza de trabajadores. Así que ten mucho cuidado, porque ante una fiscalización de la SUNAFI vas a tener problemas por ese lado si es que solo tienen locadores de servicios. Te lo digo porque ya he visto varias fiscalizaciones y normalmente el criterio de la SUNAFI es ese, ¿no? Bien, ahora ya para terminar, quiero simplemente dejar por sentado que cuando estamos hablando de la planilla electrónica, estamos ante dos tipos de documentos, el T-Registro y la PLAME. El T-Registro es la parte de la planilla que se encarga de ver por el ingreso de los datos de los trabajadores, de los pensionistas, de los prestadores de servicios, del personal de información, entiéndase practicantes, y el personal de terceros, que cuando, ojo, hablo de personal de terceros, me refiero a los casos en los que hay una intermediación laboral o tercerización de servicios, que es una figura que se utiliza también bastante en el Perú, en algunos sectores especialmente como el minero, entre otros, en la que son dos empresas las que se ponen de acuerdo para que una de ellas destaque o desplace trabajadores. Entonces, de esa manera, la empresa que contrata, ¿no? Que se conoce como empresa usuaria o empresa principal, dependiendo qué tipo, si es intermediación o tercerización, ¿no? Entonces, esta empresa que hace esta contratación que hace requerimiento de personal adicional, obviamente no es el empleador de este personal. Entonces, para evitar que se configuren situaciones de abuso laboral, se han establecido leyes bastante específicas para regular ese tipo de contratación. Y es por eso que también se exige en este registro que las empresas, tanto la empresa que destaca o desplaza a sus trabajadores como la empresa que lo recibe, hagan sus declaraciones en este registro. Además, no se olviden que para efecto de salud, el T-Registro también es un documento en la cual se van a incluir los datos de los derechohabientes, entendiéndose por derechohabiente a los padres o también los hijos, ¿no? El trabajador. No, me equivoqué, no son los padres, disculpen. En el caso de derechohabientes para salud, solo son los hijos y el cónyuge o conviviente. Pueden ser hijos menores de edad o también puede ser un mayor de edad en el caso de discapacidad, solo en el caso de discapacidad. No aplique lo que se aplica, por ejemplo, en el caso de la asignación familiar, porque la asignación familiar
ahí se dice que pueden ser mayores de edad en el caso que lleven estudios universitarios. En el caso de salud, eso no existe. Así que derechohabiente solo va a ser un menor de edad y los mayores de edad en el caso que sufran una discapacidad severa. Y bueno, finalmente tenemos la PLAME, que es un documento que sirve para realizar registros de dos cosas. Los datos de la jornada de trabajo, ahí vas a declarar cuáles son los días trabajados, días subsidiados, días no laborados y no subsidiados. Vas a declarar las horas laboradas de manera efectiva y vas a declarar también lo que son ingresos, descuentos y aportes. Entonces, en eso consiste el sistema de la PLAME. Y bueno, solo para terminar, aunque esto lo voy a explicar en el curso, ¿no? Ya con mayor detalle, recuerden que hay una obligación de registrar a los trabajadores cuando ellos ingresan a trabajar. Y esta obligación se va a realizar el mismo día de ingreso del trabajador, es lo que se conoce como alta. Y para estos casos también hay una obligación que muy pocas empresas la cumplen, que es entregar una constancia de alta. Esta constancia sí se puede entregar hasta el día siguiente del ingreso del trabajador. Estamos hablando al día hábil siguiente, por si acaso. Cuando hay modificaciones de este registro, por ejemplo, hay un cambio de remuneración, un cambio de cuenta bancaria, o de repente el trabajador tiene derechohabientes, nuevos derechohabientes, ahí también va a tener que actualizarse este registro. Y para eso hay un plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la modificación. Y para entregar la constancia, porque también hay una constancia de modificación de datos, esta se va a entregar a los 15 días calendarios siguientes de la fecha de modificación. Y finalmente, cuando un trabajador es desvinculado, sea por despido, sea por renuncia, sea por mutuo acuerdo, que también se conoce como mutuo disenso, ¿no? Entre otras causales que existen en la ley, esto se conoce como baja. Entonces, la baja sí puede ser registrada no el mismo día de la baja, o sea, de la retirada del trabajador, sino se puede registrar hasta el día hábil siguiente. Y para efecto de la constancia, y por eso pues un asterisco, ¿no? Si bien puedes entregar la constancia 2 días calendarios siguientes, normalmente esto no se hace porque la propia ley dice que es facultativo, porque ya hay otro tipo de constancias para demostrar que hay un cese. Me refiero específicamente al certificado de trabajo y la hoja de liquidación de beneficios sociales. Bien, con eso he terminado la exposición de hoy, ¿no? Que había planificado, son 7:52. Vamos a ver algunas preguntas para más o menos cerrar el tema. Por ejemplo, acá vemos, perdón, voy a dejar de compartir la diapositiva. Ya está. Ahora me voy a dedicar solo a resolver algunas preguntas que están planteando. Por ejemplo, Magno Brandon dice lo siguiente. Doctor, si un empleado obtiene como remuneración 2.000 soles, ¿no? Pero dice, ingresa planilla el 10 de agosto, ¿ya? Dice, por ejemplo, ¿se tendría que hacer un prorrateo aplicando la regla de 3 simple o estaría mal? Bueno, lo que pasa es que aquí, si está ingresando un 10 del 8 es sencillo, porque aquí tú vas a hacer el cálculo en función de los días efectivos trabajados. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hallar cuál es el valor diario. Para eso, la ley, el decreto legislativo 728, ¿no? Que su texto único es el decreto supremo 003-97-TR, que es el que mencioné hace un momento, ¿ya? Establece que para calcular el valor diario, lo que tiene que hacer es dividir la remuneración mensual entre 30. ¿No? No importa que el mes tenga 31 días o tenga 28 días. Aquí lo importante es mantener ese tipo de, llamemos así, características, ¿no? Así que lo divides entre 30 y ahí obtienes el valor hora, ¿no? Entonces luego al obtener el valor hora, ya puedes realizar el cálculo para determinar la cantidad de pago que tienes que hacer. Si la persona ingresó el 10, simplemente tiene que considerar cuáles son los días del 10 hasta el último día de agosto. No recuerdo si tiene 30 o 31. A ver, déjeme verificar rápidamente, soy medio olvidadizo. Tiene agosto 31 días, así que de 10 a 31, calcula cuántos días son, y este resultado de este valor día que has obtenido lo multiplica por esa cantidad de días. Entonces ya con eso obtiene perfectamente la remuneración que, bruta, ¿no? Que tiene que pagar al trabajador. Luis Enrique Tejada pregunta, dice, un contador que lo contraté por recibo por honorarios y sus empleados se encuentran en mi empresa, dice, una inspección de SUNAFIL tendría problemas con ellos. Como ya puse el ejemplo hace un momento, va a depender mucho de cómo estas personas ingresen. En principio, insisto nuevamente, un locador de servicios no debería ir a las oficinas de la persona que lo contrata, salvo que sea por contadas ocasiones y para brindar informes, pero que vaya de manera constante no es recomendable. No es que no es que esté prohibido, ¿ah? Hay locadores que por la propia naturaleza de su actividad de repente sí tienen que ir a la oficina, pero no tendrían horario para comenzar, no habría ningún registro para ellos, no van a tener como sucede con los otros trabajadores o no deberían tener un correo institucional, tampoco deben usar pues un uniforme, etcétera. Entonces, como se darán cuenta,
el hecho de tener un locador de servicio en la oficina puede resultar muy sospechoso para la SUNAFIL, así que yo recomiendo que mejor no lo tenga. Entonces, en caso de una inspección de la SUNAFIL, si encuentra personas que no saben qué son, porque obviamente estas personas que son locadores, seguro van a decir que nosotros somos locadores, pero la SUNAFIL no se va a quedar contento, va a preguntar, ya, pero ¿de dónde vienen? ¿De cómo son contratados? ¿Si emiten recibo por honorarios o no? ¿Si hay un contrato de locación de servicios? ¿No? Entonces, es un tema importante que hay que tener en cuenta. Luis Enríquez Tejada pregunta si un locador puede tener personal en planilla. Lo que pasa es que para efectos de la ley de planilla electrónica, si tú contratas a alguien y en términos de subordinación, sí te corresponde llevar planilla electrónica, sí o sí. Ahora, claro, es raro que una persona natural, ojo, y no estoy hablando de una persona natural con negocios, sino una persona natural contrate a otra persona en planilla. Bueno, esto sí existe en el caso del trabajo del hogar, ¿no? Ahí, obviamente, sí existe esta obligación de tener la planilla. Claro, no es la misma planilla electrónica que usamos para las empresas, ¿no? Ahí se aplica otro tipo de registros diferentes, porque tiene que registrar al trabajador del hogar a través de una plataforma del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, eso ya son temas aparte. Antes de terminar, quiero dar el pase a los encargados de aprendizaje contable para que hagan la invitación al curso. Me parece que he observado todas las preguntas, sí, he observado todas las preguntas. Igual les agradezco a todos por participar en esta jornada, digamos, de introducción. Han sido las preguntas muy interesantes y van a disculpar que de repente no haya podido explicar al detalle, porque tenemos una hora nada más, ¿no? Pero espero sí contar con su participación porque no solo vamos a hablar de los temas legales que hemos expuesto el día de hoy, sino que también vamos a ver la parte operativa. Vamos a ver a una persona que para eso contamos con una contadora bastante hábil y que conoce estos temas, que le va a mostrar en vivo y en directo cómo se debe ingresar al registro, cómo se hacen las declaraciones, cómo, por ejemplo, funcionan los conceptos en la PLAME, ¿no? Entonces, todos esos detalles prácticos también se van a ver en este curso. Así que, qué mejor curso que tener la suma de contadores y abogados, que yo siempre he considerado que es la dupla perfecta para hablar sobre planilla electrónica. Así que lo vamos a ver a partir de dos enfoques, tanto el enfoque jurídico como el enfoque contable y operativo. Así que están todos invitados y espero verlos cuando iniciemos este curso. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Valderrama, y gracias a la presencia de ustedes en esta clase, en esta charla magistral. Y déjenme presentar acá la pantalla sobre lo que vamos a tratar. Y bueno, en este curso sobre planilla y de registro, tenemos la presencia, como ya lo sabemos acá, doctor Luis Ricardo Valderrama y la CPC Avi Fernández Galindo. Entonces, dos ponentes que en este caso vamos a iniciar el 17 de octubre y el curso se llama Planilla Electrónica y otros registros obligatorios que va dentro de ello, ¿no? Entonces, la modalidad si es virtual, ¿no? Iniciamos el 17, el 18 y el 19. Son 3 días y que se enfoca en dos puntos, no tanto el enfoque laboral a cargo del doctor Luis Ricardo Valderrama y el enfoque contable que está a cargo de Avi Fernández Galindo. Entonces hay que tomar en cuenta los dos parámetros, las dos líneas, ¿no? Como mencionaba el doctor Luis Ricardo. Entonces ahí hay que tomar en cuenta ello. Inicio el 17, ¿no? Objetivo para los participantes de conocimientos fundamentales sobre los conceptos esenciales y los pasos necesarios para llevar a cabo el registro y declaración de ingresos mensuales, ¿no? Y todas las posibles preguntas que se pueden dar y que ya hoy día, por ejemplo, ha absorbido ciertas de ellas el doctor Luis Ricardo. Ya beneficios, aprende casos reales, obtiene información reciente, interactúa con el docente, puede ser con preguntas, también se habilita el micrófono ante alguna pregunta que sea necesario y también se emite un certificado, ¿no? Correspondiente, y acá ya nosotros mostramos el temario, ¿no? En la sesión 1 vamos a hablar sobre datos del empleador, datos del trabajador, alta y baja de los trabajadores, afiliación a salud y al sistema de pensiones y emisión de reportes. Es en la primera sesión, que va a ser el día 17. El día 18, en la declaración de ingresos, aportes y descuentos, créditos de la EPS, emisión de boletas, emisión de reportes. Y el último día, en este caso sería la sesión 3, que es el tema sobre la REMIPE, lo que estaba hablando el doctor, Viva es Salud, AFPNet y Registro de Seguro Vida Ley. Son 3 sesiones interesantes que van en un orden, ¿no? Y bueno, los ponentes que estamos presentando, en este caso a Luis
Ricardo Valderrama Valderrama, y ya que lo presentamos inicialmente, y la contadora Avi Fernández Galindo, con estudios en maestría en alta dirección internacional, con experiencia en servicios de contabilidad, especialista en normas internacionales de información financiera y toda la experiencia que ya tiene durante todos estos años que va elaborando en el día a día. A ver, acá hay que tomar en cuenta que la inversión hasta el día de hoy como primera preventa es de 60 nuevos soles y ya después va la preventa número 2 que no lo recomendamos porque es por eso que hoy día lo hicimos la clase para que obtengan a la inversión de primera preventa. Y allí ya les han pasado el link para que puedan inscribirse. De todo caso, también les voy a dejar mi número y les apoyo en el caso de su inscripción. Ahí he dejado mi número y encantado de apoyarles en su inscripción. Entonces, recuerden que la inversión es normal de 100, pero hoy día se termina la preventa número uno y espero que lo aprovechen, que está a 60 nuevos soles. Y la preventa número 2, que es a partir de mañana hasta el 10 de octubre de 80. Y la preventa número 3, que bueno, no recomendamos que lleguen porque ya están acá en sala y lo pueden adquirir, no a la preventa número uno. Sí damos opciones a que cancelen, no un 100%, si se puede hacer un 50%, y ya luego a 2 plazos, ¿no? Entonces ahí eso sí se va a considerar respecto a ello. Y bueno, doctor Luis Ricardo Valderrama y Avi Fernández Galindo, que van a estar que han estado hoy día en presencia acá en sala, pero hoy día ha comenzado el doctor Luis Ricardo. Así es que ante cualquier consulta que van o que tienen en el día a día, pues lo podemos desarrollar en el curso, que acá se puede ver en el temario. Y nada, que tengan un excelente fin de semana, doctor Luis Ricardo, si es que está ahí en sala. Bueno, ya salió, parece, y les esperamos en este caso que vamos a iniciar el 17 de octubre, ¿no? Así es que por ahí al link que les hemos pasado, ya dejamos mi número y nosotros les vamos a apoyar en su inscripción. Están invitados todos y muchas gracias por su participación, gracias a todos por estar en la sala y nos vamos a volver en otra charla que tengamos más adelante o en todo caso en el taller. Les esperamos para el taller, bendiciones a todos y buen fin de semana. Gracias.